La pregunta que tenemos en esta mañana es: ¿qué había en la mente de Jesucristo mientras estaba naciendo? Es posible que nos sorprendamos todos al saber que la Biblia en realidad, nos da una respuesta a esa pregunta. En Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, lo que acabamos de leer, la Biblia nos muestra la oración de Jesucristo cuando estaba viniendo a este mundo. Esto que acabamos de leer es la declaración del Hijo eterno de Dios cuando salió del cielo y entró a este mundo a través del vientre de una virgen. Hebreos 10 del 5 al 7 es en realidad la historia de la Navidad según Jesucristo. La Biblia nos cuenta, los evangelios nos hablan acerca de los relatos del nacimiento terrenal de Jesús, Lucas y Mateo. Pero en Hebreos 10 del 5 al 7 obtenemos la historia de la Navidad de los labios del mismo Jesucristo. Esto que acabamos de leer es lo que Dios Hijo estaba pensando antes de su encarnación hace más de 2000 años. Hebreos 10 del 5 al 7 es en realidad una cita del Salmo 40, versos 6 al 8. Y se aplica directamente a la venida, al advenimiento de Cristo. Si queremos saber lo que Cristo estaba pensando antes de nacer, Hebreos 10 del 5 al 7 nos da la respuesta. Y lo leo: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. En estos versículos, hermanos, encontramos tres verdades irrefutables con relación al nacimiento de Jesús. Estas verdades son importantísimas para los cristianos porque reflejan el corazón central del nacimiento de Jesús. Y estas tres verdades son: número uno, la preexistencia del Hijo; número dos, el sacrificio del Hijo; y número tres, la obediencia del Hijo. Esas son las tres cosas que quiero en esta mañana que podamos mirar juntos en la palabra del Señor. Primero quiero hablarles sobre la preexistencia del Hijo. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en una Navidad bíblica es la imagen de Lucas capítulo 2, versos 15 al 16, cuando Lucas dice que el niño estaba, el bebé Jesús estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre al lado de sus padres. Pensamos en un Jesús rodeado de los pastores y los sabios del oriente. Pensamos en un Jesús acompañado por animalitos en el establo. Y si bien ese relato es verídico, porque ese es el nacimiento terrenal de Jesús, en realidad solamente refleja el nacimiento terrenal de este gran acontecimiento. Pero no indica la realidad que la Navidad no comienza en Belén, sino en el cielo mucho antes de la fundación del mundo. Hebreos 10 del 5 al 7 nos dice que efectivamente la existencia de nuestro Señor Jesús no comienza en Belén. En el versículo 5, especialmente el escritor de Hebreos enfatiza este hecho cuando atribuye estas palabras a la obra de Cristo, por lo cual entrando en el mundo. Esta frase tan rica, por lo cual entrando en el mundo, nos habla a nosotros los cristianos de dos verdades fundamentales donde se fundamenta, donde se asienta todo el cristianismo. Primero es la preexistencia de Cristo y segundo, la gloria de la encarnación. Déjenme primeramente hablarles sobre la preexistencia de Cristo. Con relación a la preexistencia de Cristo, es importante decir que nuestro Señor Jesucristo no comenzó en Belén. Jesucristo,
La segunda persona de la Trinidad no tuvo principio y tampoco tiene final. Esto es lo que el mismo Jesús dice de él mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. En este precioso versículo de la Biblia, Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, Cristo Jesús no tiene principio ni tampoco tiene final. Su eternidad está unida a su poder. Porque Cristo es eterno, entonces es poderoso. Y si es eterno y poderoso, entonces Cristo es Dios. Jesús declaró abiertamente este principio a los judíos de su tiempo. Y los judíos se enojaron. Los religiosos de su tiempo se llenaron de furia, pero Jesús les dejó claramente establecido que Jesús, Él, era mayor que su padre Abraham. Los judíos creían que ellos tenían preeminencia por ser hechos hijos de Abraham, pero Jesús les dijo enfáticamente en Juan 8:58: antes que Abraham fuese, yo soy. Capítulos más adelante, Jesús está orando por la unidad de sus discípulos y levanta la voz y clama a su Padre y dice en Juan capítulo 17 versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, hermanos, establece claramente que su gloria no era presente, sino que su gloria era eterna. Su gloria era desde aún antes que el mundo existiese. Ese es el motivo porque en la iglesia de Cristo la gloria es de Cristo. Porque desde la eternidad y hasta la eternidad Él es glorioso, y por eso su iglesia le da a Él el honor y la gloria en todo tiempo. Mateo y Lucas registran el nacimiento terrenal de Jesús. Marcos no lo hace y tampoco Juan. La respuesta se remonta al propósito de los evangelios. Marcos quiere enfatizar a Cristo como el gran servidor que viene a dar su vida por los demás. Así que en ese contexto no importa de dónde venga un siervo, sino quién lo envía y cómo viene a cumplir su servicio. Por el contrario, el evangelio de Juan se remonta al principio de todas las cosas, mucho antes de Belén. Juan comienza con la preexistencia eterna de Jesús como la verdadera palabra de Dios. Y ni bien escribe su evangelio en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay muchos misterios, hermanos, en todo esto. Pero quiero que recordemos un hecho importante. La Navidad marca el nacimiento humano del Señor Jesús, pero no marca el comienzo de su existencia. Como hijo de Dios, Jesucristo existió con el Padre mucho antes de ser concebido en el vientre de María. La segunda cosa que quiero que vean es la encarnación de Cristo. No solo es importante recordar que Cristo siempre existió, sino también lo importante de su encarnación. Dios se hizo carne en la persona de Cristo Jesús. Si seguimos leyendo Juan capítulo 1, en el versículo 14, el mismo apóstol Juan nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto es una declaración fuerte de fe. El Verbo de Dios, Dios
se hizo carne en la persona de Jesús y habitó entre nosotros los humanos. Y a través de Él hemos visto la gloria del Padre. Cristo es la imagen más gloriosa del Padre Celestial. Cristo entra al mundo y toma forma de hombre. Cristo entra al mundo y se humilla a una condición humana de un siervo. ¿Y cuál es su finalidad? Su finalidad es redimirnos de nuestra condenación. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y esto es algo muy poderoso. Y le dice Pablo a la iglesia que está en Filipo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, qué importante es entender que el bebé que nace en Belén no es el bebé que nosotros adoramos. Que nosotros adoramos es al Cristo glorioso, que tomó forma de hombre por nosotros, y al encarnarse fue a una cruz. Y por su obra expiatoria en la cruz y su subsecuente muerte, sepultura, resurrección, luego ascendió al cielo. Y ahora ese Cristo tiene toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza de su iglesia. Alguien diga amén en esta hora. El apóstol Pablo presenta este hermoso cuadro de la preexistencia de Cristo y también de la encarnación de Cristo en su carta a los colosenses. Los colosenses estaban atravesando por problemas doctrinales fuertes. Se habían metido falsos maestros, se habían metido falsas enseñanzas. Habían maestros que estaban buscando rebajar, reducir la autoridad de Cristo en la iglesia, como suele suceder en este tiempo. Estos falsos predicadores decían que Jesús había sido un ser creado y por lo tanto era una criatura más, una persona más, un individuo más. Y Pablo responde a ese absurdo comentario con una fuerte declaración. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, el apóstol Pablo dice en estos 5 versos: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él, Cristo. 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Cristo, subsisten. 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, Cristo, habitase toda plenitud. 20. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. En esos 5 versículos hay 5 verdades fundamentales. Número 1, Pablo nos dice: Cristo es la imagen de Dios. Lo segundo que nos dice Pablo es: Cristo es el primogénito de Dios. No como criatura creada, sino el primogénito en lugar de importancia. Él es primero en todo, aún entre los muertos. Él es el primero en resucitar. Y por eso es que como Él ha resucitado, nosotros tenemos la esperanza de que como Él es el primero, nosotros vamos a resucitar con Él. Número 3, Cristo es la razón y esencia que preserva la creación. Número 4, Cristo es preeminente en la iglesia. En otras palabras, Cristo es la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, el que tiene autoridad sobre la iglesia, el que gobierna su iglesia, el que pone y quita en la iglesia. Él es el Señor de su iglesia. Número 5, Cristo es la consumación de la redención divina.
No solo somos salvos para glorificar con nuestra vida a Cristo en esta vida presente, sino que en Cristo tenemos esperanza algún día de ser glorificados y llevados a la patria celestial, a la vida eterna. Así que, hermanos queridos, el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, nos habla de la preexistencia y de la encarnación de Cristo. Número 2, el sacrificio del Hijo. En el versículo 5 y en el versículo 6, sacrificio y ofrenda. Estoy en Hebreos 5 y 6. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hermanos queridos, el sacrificio del Hijo es importante. Primero, es importante porque sacrificios y ofrendas de animales no agradaron a Dios. Cristo Jesús, hermanos y hermanas, viene a reemplazar el fallido sistema judío de sacrificio de animales. El versículo 5 lo dice muy explícitamente: sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto fue una sorpresa para los sacerdotes judíos. Durante siglos habían ofrecido toros, habían ofrecido machos cabríos, como Dios les había prescrito en el Antiguo Testamento. Lo hicieron porque creían sinceramente que esto era lo que Dios quería de ellos. No se equivocaron en lo que hicieron, pero no entendieron la verdad de las Escrituras, que todos estos animales eran una sombra del sacrificio de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4, el escritor de Hebreos dice esto, y lo leo: porque la ley, el mismo capítulo que estamos trabajando, pero los primeros 4 versículos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4. ¿Por qué? ¿Por qué se hace memoria cada año de estos pecados? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hermanos, aquí hay 4 cosas que quiero que miremos. Número 1, el escritor de Hebreos deja claro que la ley del Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Número 2, el escritor de Hebreos nos dice que los sacrificios judíos de animales que se hacían cada año no podían hacer perfectos, hacer rectos a los hombres ante Dios. No podían. Número 3, nos habla de que había necesidad que el sacrificio ofrecido en el pasado fuese perfecto para que pudiese borrar los pecados y no tener memoria de ellos. Pero como no era perfecto, cada año había que hacerlo. Número 4, había necesidad de derramamiento de sangre, porque la sangre expiaba los pecados del pueblo. Pero ahora, la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo 6, volviendo a Hebreos, el escritor de Hebreos dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Cómo es posible, pastor? Si el mismo Dios le pide estos holocaustos, si el mismo Dios le pide estos sacrificios, y ahora no le agradan. No le agradan porque el pueblo lo tomó a la ligera. No le agradan porque el pueblo ofrendaba y ofrecía sacrificios, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. La palabra holocausto la encontramos en Levítico 1. Yo no tengo tiempo para leer el pasaje, pero la palabra holocausto significa literalmente ofrenda quemada o completamente quemada. Era una de las 3 ofrendas voluntarias que el Señor había pedido a Israel. El sacrificio representaba una plena dedicación y la entrega a Dios. La esencia del sacrificio era la adoración voluntaria hacia Dios. El animal, por lo general, que se traía era un macho sin defectos.
al cual el pecador transfería la culpa por su pecado. Por medio de la imposición de su mano en la cabeza del sacrificio, la culpa del pecador que traía el animal era transferida al animal en el Antiguo Testamento. El animal entonces cargaba los pecados del adorador y el animal sacrificado moría en su lugar. Una vez que el animal moría, la sangre del animal era rociada sobre el altar y se hacía arder todo el animal porque estaba en pecado. Ese sacrificio que quedaba no podía ser comido, esa grosura que quedaba no podía ser comida. Según el Antiguo Testamento, se podían ofrecer 3 tipos de animales para este sacrificio: vacas o terneras, Levítico 1:1, ovejas o cabritos, Levítico 1:10, y aves, tórtolas o palomas, Levítico 1:14. El animal que se traía debía ser degollado y su sangre rociada sobre el altar o sobre la pared del altar, si es que era un sacrificio de aves. Pero hermanos, el sistema del sacrificio judío llegó a ser molesto a los ojos de Dios. Dios ya no recibió más ese sacrificio. ¿Por qué? La respuesta la tiene en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Allí está la respuesta. ¿Por qué Dios se cansó de ese pueblo? El Señor les hace una pregunta a través de su siervo, el profeta Miqueas. Y esta es la pregunta, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Tercera pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Cuarta pregunta: ¿daré mi hijo primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y en el verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No importa el sacrificio, no importa si es el más caro, el más hermoso, no importa si la inversión es la mejor que puede dar. Dios mira el corazón. Ante las fallas de los sacrificios de animales, solo el sacrificio perfecto del Hijo de Dios podía redimirnos de nuestra maldad. El sacrificio de Cristo, hermanos, es el mejor regalo que tenemos en estas fiestas navideñas. La solución a los sacrificios fallidos del Antiguo Testamento era el sacrificio perfecto. Y primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 7, la palabra del Señor dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está la clave: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos queridos, qué poderoso es esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, el escritor de Hebreos dice con relación al sacrificio de Jesucristo: pero estando ya presente Cristo, ahora que está Cristo en el Nuevo Testamento, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Está diciendo: el tabernáculo de antes no se compara con el de Cristo. Tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu es el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Hermanos queridos, Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo cumplió la función del sumo sacerdote y también la función del sacrificio perfecto. Cristo entró al lugar santísimo como sumo sacerdote perfecto y roció su sangre perfecta para el perdón de los pecados de sus hijos. Su sacrificio y su sangre derramada limpia nuestras conciencias. Su sacrificio y su sangre derramada ha asegurado nuestra salvación. Su sacrificio y su sangre derramada ha asegurado el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos de ahora en adelante servir a un Dios vivo. Alguien diga amén en esta mañana. Dele un aplauso fuerte al Señor. La preexistencia del Hijo, el sacrificio del Hijo, y déjenme terminar con la obediencia del Hijo. Volviendo a Hebreos capítulo 10, versículo 7 ahora. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? No los escucho. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, la obediencia del Hijo lo vemos en la vida de Jesús. El propósito de la vida de Jesús fue obedecer a su Padre. Nacer para obedecer la voluntad de otra persona es el requisito más difícil para nosotros los seres humanos. No está en nuestra naturaleza la obediencia ni la sujeción. Desde que nacemos hay en nosotros rebeldía, desobediencia. Nadie nace para hacer la voluntad de otro. Nadie nace para ser esclavo de otro. Nadie nace para hacer plenamente feliz a otro. Pero Jesús nos mostró en su propia vida que Él nació para agradar a su Padre plenamente. Por eso que Jesús tiene la autoridad de decirle a su Padre: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y eso lo vemos reflejado en su ministerio terrenal. Jesús enseñó sobre la importancia de obedecer y someterse a su Padre en los momentos más difíciles de su ministerio. Juan 5:19. Jesús respondiendo entonces, Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 8:29, Jesús habla y dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, aún antes de ir a la cruz, la obediencia de Jesús a su Padre fue perfecta. Lo vemos en su oración en el huerto del Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versos 38 y verso 39. La Biblia dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos conmigo y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, el escritor de Hebreos habla acerca de la obediencia del Cordero perfecto Jesucristo. Y dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Queridos amigos y queridos hermanos que estamos aquí reunidos, la próxima vez que estás padeciendo algo, entiende que el padecimiento te enseña obediencia. Hermanos, por esta obediencia mostrada por Jesús es que Jesús tiene autoridad para pedirnos obediencia absoluta a nosotros. Un desobediente no le puede pedir a alguien obediencia, pero un obediente como Jesús sí puede pedirnos obediencia absoluta a nosotros. Como Jesús se sometió a su Padre aún hasta en los momentos de mayor agonía, entonces tiene autoridad ahora para pedirnos obediencia absoluta a Él y a su obra. El Padre le ha dado a Cristo toda autoridad para que nosotros le obedezcamos ahora al Hijo. Si obedecemos al Hijo, estamos obedeciendo al Padre. A esto la Biblia le llama teológicamente obediencia perfecta. Obedeces al Hijo, inmediatamente estás obedeciendo al Padre. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6, Pablo está hablándole duramente a una iglesia muy desobediente. Y les dice cómo se trata la desobediencia. Y dice en el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, cada vez que obedecemos a Dios y lo que Dios nos pide en su palabra, por encima de lo que los hombres piensen o deseen, nuestra obediencia castiga la desobediencia de los que están a nuestro alrededor. En el momento que yo decido ser obediente en mi casa, así mis hijos o mi cónyuge no lo sean, mi obediencia castiga la desobediencia de mi alrededor. Si yo decido ser obediente en mi trabajo a Dios, así los que están alrededor mío sean desobedientes, mi obediencia castiga la desobediencia cuando mi obediencia es perfecta. La Biblia nos llama a ser siervos de Dios. La Biblia nos llama a ser esclavos de Cristo Jesús. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo dice: mas ahora. Lo vuelvo a repetir: más ahora. Dígalo conmigo: más ahora. Una vez más: más ahora. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Más ahora. ¿Qué dice más ahora? Habéis sido libertados del pecado. Habéis sido hechos ¿qué? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es ahora. Ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora sois ¿qué? Siervos de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, verso 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de ¿quién? De Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, un cristiano ahora no tiene voluntad propia. Le ha entregado su vida, su voluntad a Cristo. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, está crucificado juntamente con Cristo. Ya no vive él, ya no vive ella, sino para Dios. Jesús mismo lo dijo en Lucas 9:20: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo.
Nadie puede seguir a Jesús y ponerlo a Él en el segundo lugar, ni pretender recibir órdenes de nuestro Rey y decirle que lo haremos cuando tengamos tiempo. Dios nos dio talentos. Algún día compareceremos ante Él y Él nos pedirá cuentas de lo que hicimos con los talentos que Él nos dio para servirlo. El escritor de Hebreos enfatiza una verdad crucial para el Evangelio. Jesucristo entró a este mundo. Jesucristo mostró a la humanidad su preexistencia, su sacrificio y su obediencia. La Navidad no es acerca de celebrarnos nosotros, es acerca de celebrar a Jesús, de reconocer que no servimos simplemente al bebé nacido en Belén, ni al judío colgado en una cruz. No, servimos al Dios Todopoderoso, que nos amó y se entregó por nosotros. Esa gloriosa encarnación debe ser enseñada, debe ser predicada y debe ser creída por toda la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo, porque es una doctrina fundamental de nuestra fe y una doctrina fundamental para nuestra salvación. Vamos a orar.